Buenas tardes, qué bueno encontrarnos después de estas lindas alabanzas en nuestra celebración de Viernes de Pascua, donde podemos recordar las verdades sobre el triunfo de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esta semana es una Pascua especial en el mundo entero porque es una Pascua en la cual muchas personas usaban estas fechas para viajar, para estar de vacaciones, pero a causa de lo que estamos viviendo estamos en casa, recogidos y en familia, y qué bueno meditar un poco acerca de las verdades, de estos códigos de victoria que hay en la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y quisiera acercarme a este evento teniendo en cuenta que hay una carta del apóstol Pablo a los Colosenses que nos da una explicación bastante profunda acerca de lo que ocurrió en la cruz. ¿Por qué era necesario que nuestro Señor Jesús tomara nuestro lugar, pagara la deuda? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota? ¿Qué ocurrió en el mundo espiritual? ¿Por qué cuando Él pronuncia una palabra que es tetelestai, consumado es, ocurre que el velo del templo que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, que era un velo que podían colocar a dos bueyes alando de un lado y del otro y no se rompía, se abrió de arriba hacia abajo? ¿Por qué se abrió un nuevo camino? ¿Por qué el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, no estaban en el templo a la hora del sacrificio más importante de la Pascua, en el momento donde ofrecían el sacrificio por el pecado de todo el pueblo? Pero ellos, sin saberlo, estaban oficiando un sacrificio, estando como testigos ante el Cordero de Dios, que es Jesús, y sin entenderlo ellos estaban oficiando el sacrificio que quita los pecados del mundo. Ahora, hay todo un escenario increíble acerca de la muerte de nuestro Señor. Ahora, recuerden algo, y eso hablaremos el próximo domingo. El énfasis cristiano no está tanto en la muerte, sino en la resurrección. Y es importante que tengamos en cuenta eso, que algo ocurrió en la cruz, pero el sello de toda la obra redentora está en la resurrección de Cristo. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, acerquémonos al texto de Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, los dos textos terminan de la misma manera: en la cruz y en la cruz. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Hablemos de estas dos verdades, de estos dos códigos de victoria que podemos nosotros experimentar a través de lo que ocurrió en la cruz. El primero de ellos es que en la cruz fuimos libres del acta de decretos. Fuimos libres del acta de los decretos. Y tal vez no nos damos cuenta, pero aquí empieza a profundizarse algo increíble que ocurre en la cruz del Calvario. El versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos. Muchas personas han pensado que el acta de los decretos se refiere a la ley, y no se refiere a la ley. El acta de los decretos se refiere a los hechos nuestros, a nuestras rebeliones, a nuestros actos de rebeldía, a nuestros actos que nos eran contrarios, a nuestros actos de pecado, ¿no? Y aparece aquí dos palabras. La primera palabra que aparece aquí es la palabra anular, ¿no? Y esa palabra, anular el acta de los decretos que nos era contraria, esa palabra anular, es una palabra muy interesante porque es una palabra que habla acerca de eliminar.
Es una palabra en el griego exaleipo, que significa anulación. O sea, algo ocurre. Y esa palabra aparece también en Hechos cuando habla de borrar las rebeliones, de quitar el pecado y anular el acta del pecado que nos era contraria. Es anular ese documento que era como un pagaré, y ahí aparece el acta, ¿no? Ese dogma, eso que se colocaba a los presos cuando se colocaban en la cárcel. Se colocaba un documento en la puerta de la celda que daba el testimonio de la sentencia, por qué causa el preso estaba allí, cuál era el delito que había colocado. Pensemos en esto. Todos hemos pecado, usted y yo. Todos teníamos un acta que nos era contraria. Esa acta nos dice que somos culpables. Imagínense que toda nuestra vida esté colocada en un acta, en una grabación, las cosas buenas y las cosas malas. Y las cosas malas somos deudores de eso. Ahora, ese era el acta. Era el acta que decía, ya, son juzgados. Pero ahora el Señor está anulando esa acta, porque Él paga el precio y arranca esa acta y la clava en la cruz. Y hay un hecho que a veces pasamos por alto, pero es maravilloso. Cuando Poncio Pilatos está interrogando al Señor, Poncio Pilato le hace una pregunta que nosotros espiritualizamos demasiado y pensamos que es una pregunta de curiosidad espiritual de Pilatos, y no es una pregunta de curiosidad espiritual de Pilatos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿No? Y Jesús se queda callado. No era el hambre espiritual de Pilatos para conocer cuál era la verdad, si realmente era el Mesías, sino que era la causa por la cual a Jesús se había llevado. Jesús estaba siendo acusado de traición. Recuerde que el único rey que podía existir en el Imperio Romano era César. Así que cualquier persona que se autoproclamara rey era acusado de traición. Y fue el caso por el cual llevan a Jesús a la muerte, por traición. Y se coloca una escritura, recuerda en INRI, ¿no? Que generalmente lo colocan en 3 idiomas, ¿no? Y dice, el rey de los judíos. Y los fariseos y los religiosos dicen, no coloques eso, coloca, él dice que es el rey de los judíos. Y esa acta era lo que se colocaba arriba de la sentencia del condenado para decir, por esta causa fue crucificado. Pero Pilato proféticamente, sin entenderlo, dijo, lo que está escrito, Él es el rey de los judíos. Así lo escribí y ya. Fue el acta que fue clavada en la cruz. Esa acta de traición. Todos los seres humanos hemos traicionado a Dios. Pero Jesús tomó esa acta de traición que nos era contraria y lo anuló. ¿Y eso qué tiene que ver contigo y conmigo hoy? Tiene que ver que aquellas cosas que te generan culpa por las equivocaciones, por los pecados, por las fallas que usted y yo hemos cometido, esa acta fue anulada. Esta es una buena noticia. No solamente nos alegramos y nos dan un tiempo de refrigerio para pagar nuestras deudas, un tiempo un espacio para poder, de alivio para pagar nuestras deudas, pero hay un acta y hay un pago que ya fue hecho, que no tenemos que volver a pagar, y es el pago por nuestro pecado. Así que el primer código de victoria es que el acta de los pecados, la anulación del acta de los pecados que nos era contraria, esa anulación que podemos nosotros acceder confiadamente a través de la cruz. ¿Y eso qué significa? Que eres libre, que soy libre, que eres libre de culpa, que la sangre de Cristo está sobre ti, que si aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, algo ocurrirá. Ahora, esto empieza a ponerse cada día más interesante ahí en la cruz. Ahora, lo segundo que aparece en este pasaje es lo siguiente. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, en la cruz el acta que nos era contraria fue anulada. Pero también en la cruz ocurrió la victoria sobre el enemigo. Y aquí tenemos que entender un poco la dinámica del mundo espiritual. La dinámica del mundo espiritual significa que hay un adversario que está interesado que nosotros no caminemos con el Señor, que está interesado en que nosotros no seamos salvos. La Biblia lo llama
la serpiente antigua, diablo, Satanás, maldad, todo el asunto que está colocado en las Escrituras. Pero también nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. También nos dice que en Cristo tenemos victoria y que el Señor hizo algo en la cruz del Calvario. Y ese algo que hizo en la cruz del Calvario es que despojó, le quitó aquello que el enemigo usaba para esclavizar al ser humano. Quitó aquello que el enemigo estaba usando para que el ser humano estuviera bajo su influencia. Y ahora nos trasladó, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Significa que ahora quien nos gobierna es Dios. Y despojó a los principados. Pablo magistralmente usa una figura del general romano cuando llega a Roma porque ha vencido a los enemigos de Roma. Ese es un concepto que todo habitante del imperio lo tenía claro, ¿no? Y cuando llega allí, este general romano está exhibiendo a sus enemigos, los lleva atados y los lleva hasta el Coliseo y los exhibe frente a todos los testigos que estaban allí. Todos están ovacionando al general romano porque ha sido alguien que los ha liberado de sus enemigos. Ahora, en el mundo espiritual esto ocurrió así. Es lo que nos plantea el apóstol Pablo. Y es que ante la gran nube de testigos, ante ángeles, ante todo el mundo espiritual, Jesús toma al enemigo. Y la profecía de Génesis 3:15, aunque la simiente de la serpiente te herirá en el carcañal, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Hay un golpe mortal que hace nuestro Señor Jesús. Hay un golpe mortal que el Señor hace sobre principados, potestades, obra de maldad. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, sobre nosotros hay una autoridad espiritual, no basada en lo que yo hago, sino basada en lo que Cristo hizo, despojando a todo principado y potestad. Hay un soldado que hay en ti. Tienes que levantarte en este código de victoria y decir: esto es lo que soy en Cristo Jesús. Tengo la autoridad para reprender, para echar fuera todo aquello que el enemigo ha querido colocar, todo temor, todo aquello que se ha levantado para derribar aquella fe que te mantiene firme. Despojando a todo principado y a toda potestad. En la cruz no es que miremos hoy la cruz para llorar. Tenemos que mirar la cruz para agradecer, para adorar. Tenemos que mirar hoy la cruz para decir: gracias, Señor, gracias, Padre, porque estos códigos de victoria, ya no soy culpable. El Señor me ha declarado inocente porque Él pagó un precio. Y ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del enemigo. Ahora soy hijo de Dios, soy lavado por la sangre de Cristo y soy un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora, y triunfando. Ahora, hay tres palabras aquí en este texto: despojando, exhibió y triunfando. Triunfando, son las tres cosas. Despojar es quitar, ¿no? Exhibir es publicar aquello que el Señor ha hecho. Y también dice: y triunfando. La Biblia nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. Y esta es la palabra para ti hoy de parte del Señor. Y necesitas creerla. Y es que cuando mires a la cruz, cuando mires y recuerdes hoy la Pascua, cuando mires a Jesús tomando el lugar, no mires eso como un acto de debilidad. Míralo como un acto de amor. Míralo como el acto que nos da la posibilidad de ser más que vencedores. Es que nuestro Jesús venció a la muerte. Nuestro Jesús venció al pecado, tomó nuestro lugar. Nuestro Señor venció al enemigo como el segundo Adán y ahora nos da a nosotros vida juntamente con Él. Por eso podemos decirle aquellos hábitos, aquellas cosas que tal vez han sido tu carcelero por mucho tiempo, decirle: no más, hasta hoy tengo este comportamiento, hasta hoy miro esto, hasta hoy deseo esto, porque ahora somos más que vencedores. Permítame finalizar este pensamiento de la palabra diciéndote esto. Para el pueblo musulmán es muy difícil entender
que Jesús, llamado en el Corán Isa, haya muerto en la cruz. Para ellos hay diferentes teorías de que Jesús no fue crucificado, sino que fue crucificado uno de los discípulos, que hubo una confusión allí y que uno de los discípulos fue crucificado y que Jesús escapó. Pero cuando explicamos el Evangelio, cuando le compartimos a alguien que ve la muerte como la derrota y ve la vida como la victoria, tenemos que explicarle desde el punto de vista del Padre que aunque el Hijo es culpable, aunque el Hijo es sentenciado a muerte, el Padre toma el lugar del Hijo en la cruz. Va y le dice al juez: mi hijo es culpable, él ha cometido el delito, es culpable de muerte, merece morir, pero yo tomo su lugar. Yo tomo el lugar que a él le corresponde. Eso no es un acto de cobardía, eso es un acto de valor extremo, es un acto de amor. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestro pecado nos llevaba a la muerte, pero el Señor dijo: no, yo tomo su lugar, yo pago la deuda, yo asumo la consecuencia de ese pecado para que Él sea libre. Y Él tomó nuestro lugar, sufrió nuestros dolores. Por eso podemos entender que hay un texto en Hebreos que dice: por el gozo que estaba delante de Él fue a la cruz. Por el gozo. O sea, hay una alegría interna a pesar del dolor, del maltrato, de todo lo que está sufriendo camino al Gólgota. El Señor está dentro de sí con un gozo. Es como una radiografía espiritual del corazón del Señor. Por el gozo, porque Él sabe que aunque hay un momento de dolor, lo que viene es mejor. Y aquí está esto: cada dolor y cada angustia en el código de victoria es que se convertirá y traerá un momento mejor. Tal vez hoy estemos pasando un momento de sufrimiento, un momento difícil, pero después de esto vendrá un gozo mejor, porque somos más que vencedores. El acta fue anulada, el enemigo fue vencido. ¿Y qué pasa cuando hoy se levanta? Por eso el cristiano no le teme ni a la brujería, ni a la hechicería. Por eso el cristiano no practica ningún tipo de riegos, no tiene ningún tipo de elemento de suerte o de elementos para traer bendición a la casa, porque él sabe que es portador de una bendición. Y el portador de una bendición es que ahora usted y yo somos casa de Dios. Si no estás seguro de eso, este es el momento que hoy puedas rendir tu corazón a Jesús y decirle: Señor, yo te necesito en mi vida. Yo quiero que el acta de los decretos, de mis actos, que me es contraria, sea anulada. Yo quiero que sea clavada ahí en la cruz también. Y quiero que sea libre de eso. Y quiero que me libres de cualquier ataque de las tinieblas. Y si quieres hacer esto, repite conmigo esta oración: Padre, en esta hora me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, te entrego mi corazón, abro las puertas de él y te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, significa que ahora recibiste a Jesús como el Señor de tu vida. Ahora déjame hacer una oración por todos aquellos que ya han recibido a Jesús en su corazón y para aquellos que ya hace tiempo lo hicieron. Porque lo que quiero hoy mostrarte es que no puedes llevar culpabilidad de algo que ya Dios te perdonó. Extiende tu mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en esta hora libertad. Casas que han estado bajo ataque espiritual, casas que han estado bajo ataque de las tinieblas, casas que han estado, Señor, personas, familiares que han estado atados por el enemigo. En el nombre de Jesús, suelto una palabra de autoridad ahora, una palabra de victoria en el nombre de Jesús. Y ordeno a toda obra de las tinieblas irse de esas casas. En el nombre de Jesús, soltar esas vidas. Cadenas que habían estado atando, allí se rompen en el nombre de Jesús. Declaro libertad ahora mismo. El Espíritu Santo viene y trae ahora mismo libertad. Esas cadenas espirituales
caen en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una palabra que envío ahora con poder y autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, ven sobre cada persona que está viendo este video, Señor, esta transmisión, y ahora un fuego especial, un calor viene sobre ti. Ese calor especial es el Espíritu Santo que te está tomando ahora, y en el nombre de Jesús recibe lo que Dios coloca sobre ti en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, trae libertad. La unción rompe el yugo, la unción rompe el yugo en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te doy, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Este es un tiempo de victoria. Esta es una Pascua que nos habla de la victoria, y la victoria se sella en la resurrección. Así que no te pierdas el tema del domingo, que tiene que ver con esto, con el evento más increíble de la historia, que es el sello de nuestra redención, la resurrección. Vamos a mirar un poco acerca de eso. Permítame solamente mencionar algunas cosas, darle gracias a todos aquellos que de la Iglesia Casa Cristiana Internacional, que han estado pendientes y han estado cuidando su casa, que han estado dando sus donativos, que han estado dando sus ofrendas, que han estado dando sus diezmos. Gracias porque todo esto nos ha permitido seguir ayudando y generar un plan de acción para ayudar a aquellas personas que están más necesitadas, y tenemos planes para poder continuar dando mercados a aquellos que están pasando por momentos difíciles. A partir de la próxima semana vamos a ser un poco más agresivos en el dar mercados, que entramos en una semana mucho más complicada para muchos. Así que le animo para que usted pueda comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales si quiere conocer cómo puede dar, cómo puede compartir para ayudar a alguien que esté necesitado. Así que veamos algunos anuncios que tenemos, nuestras escuelas y todo lo demás. Así que bendiciones.